¿Alguna vez te sentiste que todo lo que has logrado hoy ya no tiene sentido, que no te llena lo que antes creías que te iba a dar plenitud, gozo en la vida? Como que lo que construiste en tu vida todo este tiempo no era realmente el objetivo y no te hace sentir como en plenitud, como llegaste a pensar cuando soñabas que tener cierta cantidad de dinero, tener ciertas cosas, te iban a dar felicidad y hoy que lo tienes, no te sientes así. Pues desafortunadamente muchos hemos pasado por esa situación. Y pues en el podcast de hoy vamos a hablar de la crisis existencial, de qué es y cómo podemos trabajar con ella en este punto de nuestro proceso. Este es mi tercer episodio de este podcast Ser Luz en Tiempos de Caos. Este podcast tiene toda la intención de darte claridad, de darte esperanza y luz en esos momentos de caos, porque justamente en este punto de nuestra vida es cuando sentimos caos. Es cuando todo se torna oscuridad y creemos que no hay salida y que la luz al final del túnel no existe. Y hoy quiero venirte a dar como estas palabras de aliento, de esperanza, para que logres transitar este punto y este proceso en nuestra vida, porque vivimos en un mundo de tanta competencia, de tantas estructuras sociales que se han creado, de que tienes que lograr ciertas cosas, tener ciertas cosas, como que es una guía que se creó el sistema para decirnos, ok, esto es lo que hay que hacer, hay que nacer, hay que estudiar, hay que trabajar y reproducirnos y morirnos, pero en este mundo donde todo es apariencia, donde se pretende cumplir las expectativas de otras personas, vamos por un camino donde simplemente estamos compitiendo. Si el otro tiene un carro, yo quiero tener uno mejor que el mío. Y esa competencia hace que nosotros en algún punto sintamos esta crisis. En algún punto todo se desborone. Porque la crisis es esa identidad nuestra que no nos pertenece, que creamos para... Es como un personaje, creamos este personaje para jugar este juego y estas expectativas y de lo que espera la gente de nosotros, de la sociedad y demás. Entonces, cuando tenemos esa estructura interna tan desequilibrada, tan incoherente con lo que somos realmente, es que surge esta crisis. Quiero que la veamos diferente porque a veces está la frustración de no haber alcanzado o logrado ciertas cosas, entonces nos sentimos insuficientes o empezamos a cuestionar, bueno, ok, entonces, ¿qué hago con mi vida si ya lo intenté todo y no se ha logrado? Eso es un poco diferente. La crisis existencial es esa parte de nosotros que necesita quebrantarse, ¿sí? Esa personaje que hemos creado, entonces empieza como esa batalla entre lo que somos y lo que no somos, por decirlo así, entre el ego y nuestra verdadera esencia. Y en este punto existe mucho caos porque existe la sensación de vacío, existe esa sensación de pérdida, de insuficiencia, de nada me llena, de nada es suficiente, tengo todo, pero falta algo. Entonces empezamos a cuestionar todas esas cosas de nosotros. Esa pérdida de sentido por lo que nosotros creíamos que era lo que, o era el objetivo, era la meta. Entonces, esa pérdida de sentido es tan grande que no se llena, es un vacío, es un quebranto en nuestra alma que no nos deja realmente ver qué queremos o qué somos o disfrutar o gozar de lo que ya tenemos. Porque realmente esa no era la carrera. Esa no era la carrera de nuestra vida. Realmente entendemos que en este punto que lo que luchamos por construir, la estructura que tenemos, ya no nos pertenece. La estructura que creamos, que nos inventaron, que nos hicieron creer, ya no es nuestra. Ya no quiero luchar por las mismas cosas, ya no quiero perder mi tiempo. Ya no quiero perder mi tiempo y mi vida haciendo cosas que no me llenan, cosas que otros quieren, cumpliendo expectativas ajenas. Entonces aquí es donde empieza ese quebranto. Empezamos a cuestionar eso y empieza a surgir esa confusión. Empieza a surgir ese punto de, ¿qué hay más entonces? Nos confundimos entre lo que deberíamos ser y lo que somos, o empezamos a sentir ese miedo de, ¿será que me arriesgo a hacer lo que yo quiero realmente? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy perdido? ¿Soy un desagradecido? Porque pasa que empezamos a sentir como que somos desagradecidos porque no sentimos esa alegría por lo que hemos construido. Y realmente eso no tiene nada que ver con ser desagradecido, ¿no? Es que nuestra alma nos está pidiendo realmente un cambio en nuestro interior. Es
nuestra alma que está desconectada de nosotros. Nos desconectamos de nosotros mismos porque estábamos en modo automático construyendo todas esas cosas y programados para eso prácticamente. Entonces, ese vacío, ese quebranto, esa pérdida, esa frustración, como esa confusión, es precisamente porque estamos desconectados de nosotros. Estamos haciendo cosas que no nos hacen feliz, que no era lo que queríamos, que no era para lo que estábamos hechos en realidad. Lo más difícil de este punto es cuando empezamos a cuestionar. Cuando empezamos a cuestionar nuestra existencia, empezamos a cuestionar nuestra pareja, nuestra fe, empezamos a cuestionar todo y surgen muchas pérdidas. Es importante aclarar que en ese punto siempre surge por una pérdida. Cuando perdimos algo, cuando no logramos lo que queríamos o cuando conseguimos lo que teníamos y ya eso no nos llena, entonces nuestra alma empieza a empezar a cuestionar qué era lo que realmente estaba buscando, ¿sí? Entonces, simplemente cuando nosotros tenemos que cambiar una vieja versión de nosotros, es cuando surge esta crisis existencial. Yo recuerdo que hace unos años también estaba en este proceso, en esta crisis, porque realmente había estudiado, me había especializado en gestión en recursos humanos, pero eso no me llenaba, no era yo eso. Y empecé a cuestionar si eso era lo que realmente quería. Y a mí me sucedió justamente en dos tiempos, por decirlo así, como hubieron dos pérdidas en mi vida que cambiaron por completo mi forma de ver la vida y cuestionar qué era lo que quería realmente hacer con mi vida, para tomar decisiones, por supuesto. Una fue una pérdida muy dolorosa para mí que realmente quebrantó todo lo que yo creía correcto, se quebrantó, mis creencias, apegos, todo fue como un arranque brutal a las malas, porque no estaba preparado para eso. Yo había formado una personalidad, una identidad a raíz de esto, alrededor de esto, y cuando lo perdí fue cuando, wow, sentí realmente una pérdida, como un arranque en el alma, porque no lo esperaba. Y fue tan repentino que realmente los cambios tuvieron que surgir sí o sí. Y cuando esto pasó, yo me quedé perdida, no sabía qué hacer. Después de eso surge otra crisis. Logré superar esta, por supuesto. Luego surgió otra crisis donde yo empecé a cuestionar qué iba a ser realmente de mi vida profesional, que realmente había nacido para ser psicóloga. Y no sabía si realmente continuar con ese proceso, no sabía qué hacer, porque tampoco era que fuera muy fácil encontrar trabajo para mí. Y no sabía, o sea, qué hacer, porque estaba haciendo cosas que no me gustaban y no sabía entonces cómo continuar. Ahí surgió la mayor crisis existencial, ese caos. Obviamente yo me aferré mucho a mi espiritualidad, a Dios, y a hacer preguntas, ¿qué hago? Y a cuestionar todo esto, ¿quién soy? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿De dónde viene? A cuestionar las relaciones, a cuestionar mi fe, a cuestionar quién soy realmente y empezar a crear una estructura real de mi identidad, de lo que yo quiero ser realmente. Y ahí fue cuando empezó este proceso, realmente, y entendí que no era nada malo que yo me sintiera así. Simplemente estaba con una vieja paradigma, con unas viejas creencias que ya no me pertenecían y que no me iban a llevar a ningún lugar donde yo me en mi mejor versión. Entonces, recuerdo que en ese tiempo me comparaba constantemente con mis compañeros porque habían logrado cosas, tenían la familia, la carrera de sus sueños y yo nada. Creo que esa fue una del caos más grandes que viví porque se los aseguro, o sea, yo soy muy evidente cuando estoy pasando por una crisis porque mi cuerpo lo refleja. Mi cuerpo refleja en el punto en que yo no me arreglo, en el punto en que no me motivo por mí. O sea, mi aspecto, empiezo a descuidarme y se nota que estoy viviendo una crisis. Pero cuando surge el cambio es cuando pasa todo lo contrario, lo opuesto. Me veo muy diferente, me veo radiante, ya no se refleja esa tristeza en mí, no sé si me entiendan. Y hay algo importante que quiero decirles, y eso lo voy a hablar más adelante, y es que en este punto no es necesario encontrar todas las respuestas. No hay respuestas para todo. Entonces es importante que comprendamos que las respuestas llegan después. Primero hay que enfocarnos en nosotros mismos, en cambiar nuestra identidad,
lo que creía antes, cómo me comportaba, cómo pensaba, mis hábitos, todo eso puede empezar a hacer el cambio antes de encontrar respuestas, de darle sentido, ¿sí? De atravesar esta crisis. Quiero hablarles un poco de por qué surge esa crisis en nuestra vida y es precisamente la crisis existencial, surge como si fuese, eh, no quiero hablar en términos psicológicos porque tal vez no me puedan comprender algunos, pero voy a tratar de hacerlo más fácil. Pero en ese punto surge como si fuese una muerte física. O sea, es como una muerte, pero no. Es como una muerte, pero no es física. Es una muerte espiritual. Cuando nosotros empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos de quién soy, qué es eso que estoy viviendo, esto no tiene sentido, qué es lo que realmente quiero. Cuando empezamos a hacer esas preguntas, la muerte empieza a surgir, literalmente, ¿sí? De una metafóricamente hablando, pero es una muerte espiritual. Es cuando te arrancas de esa antigua versión tuya. Y no hay nada de malo en este punto, porque simplemente lo que está surgiendo es una nueva identidad tuya. Es una lucha en contra tuya. Es una guerra interna contigo mismo, porque nuestro ser es tan perfecto que nacimos, perdón, ya sabiendo todo. Nacimos con nuestra intuición. Lo que pasa es que a medida que fuimos creciendo, todas estas creencias y cosas de los demás se fueron impregnando en nosotros, formando la identidad que construimos. Entonces, a medida que vivimos nuestras propias experiencias, las experiencias de nuestros cuidadores, de nuestra familia, todo eso forma una estructura, porque nosotros éramos como esponjas, empezamos a absorber y a creer y a ver cosas, y todo eso se volvió una realidad. Entonces, cuando nosotros crecimos escuchando estas cosas y viendo estas cosas, formamos nuestro entorno, formamos nuestra realidad y creíamos que eso era todo. Entonces, cuando empieza esto, cuando empieza este punto de nuestro proceso, pues empieza a romperse esas viejas creencias, esa vieja identidad, esa estructura que habíamos creado. Y aquí es donde empieza realmente el cambio, porque necesitamos hacer un cambio. Y muchas personas se quedan en esto, porque empezamos como en el proceso espiritual y muchos entran como en el tema de la filosofía, de la espiritualidad, pero eso se los hablaré en otro tema. Entonces, cuando entramos en este conocimiento, muchas personas se quedan atrapadas ahí porque están entre el mundo material y el espiritual, entonces no logran enraizarse en el aquí, en el ahora, porque vivimos muy alejados de la realidad. Es como decir que ya no queremos estar en ese plano y ya no sabemos cómo estar en lo terrenal tampoco. Entonces, no podemos estar allá ni podemos estar acá, entonces nos quedamos ahí, a la intemperie, porque dejamos de vivir, dejamos de existir prácticamente, porque ya no le encontramos un sentido a nuestra vida. Y cuando esto surge, pues creemos que estamos fracasando, como que hemos fracasado y no es así. Quiero que lo comprendan diferente, porque no estamos fracasando, no estamos perdiendo, al contrario, estamos ganando demasiado si te atreves a confrontar esta situación y trascenderla. Y el punto aquí es que si tú, si tú aún no te sientes como en esa claridad todavía de quién eres, empieza a trabajar en ti, empieza a observarte, empieza a cambiar creencias, empieza a cuestionar tu propio comportamiento, obsérvate, ve hacia el interior de ti mismo y observa esos comportamientos, lo que piensas, imagina eso que deseas, que te llena y empieza a accionar y ve por ello. Empieza a hacer esos pequeños cambios en tu vida y te aseguro que logras transitar esto mucho, mucho más rápido. Logras cambiar eso. Y ya para ir terminando, quiero darle unos consejos, unos tips que te pueden ayudar de cómo atravesar ese proceso sin perder la esperanza, encontrando luz en este punto. Y una de las cosas que a mí me funcionó mucho es dejar de luchar. Deja de luchar con las preguntas. Eso es lo primero que tienes que saber, dejar de ir en contra de las cosas. No todas las respuestas vienen al instante. Hay preguntas, hay respuestas que llegan después. Entonces, deja de tratar de controlarlo todo, porque muchas veces, y en este punto, empezamos a buscar y buscar información, una cosa y otra, y nos saturamos tanto que al contrario nos perdemos. Entonces,
no te agobias con tantas preguntas. Responde a una cada día. Hazte una pregunta cada día y escúchate a ti mismo y observa cómo va cambiando todo en tu interior. Otro consejo que les puedo dar, un tip muy fundamental: no tome decisiones impulsivas. En este punto es importante que empieces a centrarte, ¿sí? Y a poner los pies en la tierra, porque muchos en esta crisis empezamos a tomar decisiones impulsivas como dejar todo, terminarle a todos, renunciar a todo, y eso realmente solo te va a traer más caos, porque no te puedes ocupar de tu mundo interno, sino que también tienes que ocuparte del externo. Entonces, cuando empiezas a cuestionarte a ti mismo, empiezas a observar, a cambiar patrones, a cambiar creencias, y a medida que los cambios van surgiendo, tú también vas haciendo cambios externos. Entonces, primero, quiero que te centres, que aterrices la idea. Aterriza esa idea aquí y ahora y empieza a observar qué cambios puedes hacer en esta situación. ¿Qué cambios puedes hacer tú para mejorar esa situación? ¿Qué cambios puedes hacer en el exterior para mejorar la situación? Y en torno a eso empiezas a tomar decisiones. Y la última, pero no la menos importante, es reconstruirte poco a poco. No puedes construirte de la noche a la mañana. Ningún proceso se construye de la noche a la mañana. Y eso es uno de los problemas que muchas personas tienen en este punto, porque piensan que es un clic, como un botón donde prendes y apagas, y simplemente falta prender ese botón y ¡pum!, la vida cambia. Y no es así. Todo tiene su proceso. Permítete construir cada día haz algo por ti, haz algo para mejorar, cambia un hábito, cambia una creencia, pero es paso a paso. Los árboles también tienen su tiempo para crecer. Primero son una semilla, y una nueva identidad necesita eso primero, una estructura, necesita esa semilla para que pueda crecer. Igual que los edificios no se construyen de la noche a la mañana, ni tampoco se construyen de arriba para abajo. Entonces, importantísimo eso. Sé más compasivo contigo mismo, no te castigues tanto por las cosas que no lograste hacer antes, las puedes hacer ahora. Y te aseguro que van a tener el mismo resultado, y lo que es tuyo vendrá por consecuencia. Así que disfruta el proceso, disfruta conociéndote, disfruta de ti mismo, disfruta haciendo eso que tanto amas y que nunca hiciste. Disfruta pasando tiempo con amigos, pasando tiempo contigo. Disfruta conociéndote, porque eso es lo importante, porque hay 3 aspectos claves en tu vida que van muy ligados de la mano y van mucho con tu cuerpo, van mucho con las personas que te rodean, van contigo mismo, con tu ser interno. Entonces, permítete conocerte, porque de ahí van a surgir grandes cosas. De ahí vas a aprender a relacionarte, vas a aprender a estar con personas, vas a aprender a convivir contigo mismo, te vas a conocer, vas a ser compasivo contigo y vas a ser mucho más vulnerable, pero no en el sentido de víctima, sino en el sentido de comprender que también necesitamos de otros para nosotros también surgir. Entonces, quiero recordarles que este proceso no es realmente algo malo, no es un fracaso y no es nada en contra del paradigma ni el sistema. Es algo que va más allá, es algo, una relación contigo mismo, y no hay nada de malo en atravesarlo y no hay nada de malo en vivirlo tampoco. Así que hoy los invito a que se escuchen a ustedes mismos y agradezcan este proceso, porque lo que está surgiendo es una nueva vida, una nueva versión de ustedes que no van a imaginar lo maravilloso que va a ser vivir desde esta otra nueva experiencia, desde estas nuevas formas de ver la vida sin límites, y desde el ser, sintiendo y disfrutando cada cosa que hacemos nosotros. Y es todo, no importa a nadie más. Déjame en los comentarios si alguna vez te sentiste así o estás atravesando este proceso. Quiero leerlos también para saber cómo se sienten, cómo lo están afrontando. Y también déjame una pregunta: ¿qué les gustaría que hablara? ¿De qué proceso están viviendo que quisieran escuchar? Y yo con gusto les voy a hablar. Yo simplemente aquí les estoy ofreciendo una guía interna. Soy terapeuta, entonces con todos mis pacientes siempre me gusta crear esa estructura, porque es una estructura la que cada persona debería afrontar, ¿sí? Crear esa estructura. Entonces, con mis pacientes siempre estamos creando esa estructura interna, una guía, un proceso interno que se lleva a través de ciertos cambios
para lograr vivir en esa luz y sin importar el caos. Espero que este episodio les guste. No olviden compartirlo con alguien que también está pasando por la misma situación. Y nos vemos todos los martes. Estoy subiendo mi podcast aquí en mi canal de Spotify y también en YouTube. Y no olviden seguirme en mis redes. También estoy en Instagram, Facebook, TikTok. Y nos vemos en la próxima. Va con mucho amor y bye.